Solo recordándole que hemos hecho una pausa en nuestro estudio de Primera de Juan. Hemos estado en los primeros 2 capítulos de la carta de Primera de Juan, estudiando expositiva y consecutivamente esta carta. Pero como decía Rebeca, estos son meses muy especiales, en donde como cristianos celebramos cosas que no deberíamos pasar por alto. La Reforma es uno de esos eventos trascendentales en la historia del cristianismo y celebramos principalmente no a las figuras, sino presentamos las convicciones y celebramos el volver a la palabra de Dios. Y es por eso que hemos decidido hacer una pausa en Primera de Juan para dedicar estos domingos a reflexionar en la palabra de Dios. Dedicar estos domingos, como orábamos hoy en la mañana, a pensar en la bendición que es tener un libro como este, que Dios en su misericordia nos ha concedido para nosotros. La semana pasada nuestro tema era la Biblia, fuente de autoridad. Y pensábamos en el llamado que Dios nos hace a vivir bajo el consejo de la palabra de Dios, a permitir que los propósitos de Dios se cumplan en nuestras vidas, en nuestra obediencia y sometimiento a su palabra. Pero esta mañana yo quiero hacerte reflexionar en otra dirección, porque no me gustaría solo que pienses en la Biblia como un libro lleno de mandamientos y de exigencias. Quiero que pienses en la Biblia como un libro que es suplido para tu necesidad. Un libro que necesitas. Un libro del cual necesitas alimentarte, en el cual necesitas permanecer la mayor parte de tu tiempo que te sea posible. Y por eso mi tema o mi título en esta mañana es La Biblia, una necesidad. Estoy leyendo un devocional durante todo este año y encontré unas frases que quiero compartir contigo porque creo que me van a ayudar a introducir este tema. Y la primera frase que encontré que escribe el autor de este libro es la siguiente. Y me gustaría que pienses si estás de acuerdo o no con esta frase. Dice la frase: un cristiano verdadero es una persona que ha tenido un encuentro cara a cara con Jesús y desea prolongarlo. ¿Estás de acuerdo con esa frase? Yo estoy de acuerdo que nadie puede entrar a vivir para Dios si no tiene un encuentro con Dios, como el que tiene Jacob en Betel, como el que tiene Jacob en Peniel. Dios, por medio de su Espíritu Santo y la predicación de su palabra, nos permite confrontarnos cara a cara con nuestro pecado y con la necesidad de un Salvador en Jesucristo. Y ese encuentro, para aquellos que lo han tenido, es dramático. ¿Por qué es dramático? Porque lo guardamos en nuestra memoria y por eso muchos llaman a ese momento nuestro primer amor. La consecuencia de ese encuentro es una pasión, es una entrega, es una convicción de querer caminar con Jesús. Pero el cristianismo no termina con ese encuentro. Por eso es que el autor dice, y esta es la parte que me llama la atención, desea prolongarlo. Por eso es que algunos hablan con nostalgia de su primer amor. Cuando éramos personas entregadas a Dios, cuando vivíamos para servirle, porque no han prolongado ese encuentro. Ese encuentro está en su memoria, pero no en su experiencia. Estas son las palabras de un teólogo y puritano de siglos atrás llamado John Flavel. Y mire, mi amado hermano, mira las riquezas de sabiduría que hay en estas palabras. La mayor dificultad en la conversión, cuando tenemos ese encuentro con Dios, es que nuestro corazón sea ganado para Dios. ¿Por qué muchos no se convierten a la fe cristiana? Porque su corazón no ha sido ganado para Dios. Su corazón sigue entregado a los placeres, a los afanes, a las cosas de este mundo y no ha sido ganado para Dios. Por eso la conversión es un acto dramático en donde nos humillamos, nos rendimos, porque Dios por su Espíritu gana nuestro corazón para Él. ¿Te acuerdas del libro de Oseas? Donde Dios le dice, te llevaré al desierto, te seduciré, cambiaré tu corazón y me amarás. Esa es conversión, es un cambio en el corazón porque ahora ha sido ganado por Dios y ahora desea vivir para Dios. Pero Flavel dice que esa es la dificultad en la conversión, que mi corazón sea ganado.
Y la mayor dificultad después de la conversión es mantener ese corazón para Dios. Una vez fue ganado para Dios, ahora debemos mantener ese corazón amando a Dios. Hermanos, la fe cristiana, escuche bien, si tú estás aquí y tú no conoces mucho del cristianismo y de la fe cristiana es una relación de amor. Es una relación de amor, como dice Primera de Juan, en donde hemos sido amados por Dios y ahora, como hijos que han recibido su amor, somos llamados a amar a Dios. Así de simple es la fe cristiana. No, la fe cristiana no se trata de que el pantalón que te pones, la falda que usas, el maquillaje, los aretes. Se trata de amor. Amor por Dios cuando entiendo que he sido amado por Él. Y eso es lo que el gran mandamiento nos dice. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Es un asunto de amor por Dios en nuestro corazón. Pero aquellos que hemos caminado un poquito con el Señor, sabemos lo difícil que es mantener ese amor por Dios. Aquellos que hemos avanzado un poquito en esta fe y somos conscientes de que el amor de Dios nunca falla, sabemos que el nuestro sí. Y lo difícil, como dice Flavel, es mantener ese corazón para Dios. Es mantener ese corazón no solo amando a Dios, sino amando solo a Dios. Escuche bien. El punto no es mantener el corazón amando a Dios, es mantener amando solo a Dios. Y es en esa demanda, escucha bien, es en esa demanda que se nos hace como hijos de Dios, en donde la Biblia se vuelve nuestra ayuda, en donde la Biblia se vuelve nuestra necesidad, para ayudarnos en nuestro corazón a amar a Dios y amarlo con todo nuestro corazón. Y hay una historia que me va a ayudar a probar eso. Hay una historia en esta mañana que yo quiero estudiar contigo, muy simple, muy popular, pero que me va a ayudar a probar esa idea, que la Biblia nos ayuda en nuestro deseo de amar a Dios con todo nuestro corazón. Por favor, abre tu Biblia conmigo en el libro de Lucas, capítulo 10. Evangelio de Lucas, capítulo 10. Y vamos a ir a los versículos 38 al 42. Es una pequeña historia, pero que considero que está cargada de enseñanza y de bendición para nosotros. No la vamos a leer ahora, vamos a ir caminando por ella, pero esta es la historia de Marta y María, ¿te recuerdas? La historia en la que Jesús es recibido en su casa y cada una empieza a dedicarle su tiempo, sus fuerzas y su dedicación, pero en diferentes maneras. Yo quiero presentarte esta idea en tu mente mientras vamos por esta historia. La enseñanza principal de esta historia está en el contraste. Está en el contraste que hay entre las acciones y las actitudes de cada una de estas hermanas. Está en el contraste en la forma en la que ellas interactúan con la persona de Jesús, quien ha sido recibido en su casa. Al final de esta historia, una hermana va a ser amorosamente corregida por Jesús, por sus acciones. Y la otra hermana va a ser elogiada por su actitud. Y si la pregunta que tú te estás haciendo es, ¿de qué manera la enseñanza de esta historia nos ayuda a amar a Dios de todo corazón y nos ayuda a apreciar y a admirar más la Biblia? Pues vamos a descubrirlo. Vamos a descubrirlo caminando a través de esta historia. Versículo 38 empieza diciendo de la siguiente manera. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Jesús es recibido en la casa de Marta y de María. Y estas dos mujeres son las hermanas de Lázaro. Sabemos que Jesús y estas tres personajes son cercanos, son íntimos amigos. Porque más adelante la manera en la que mandan a llamar a estas hermanas a Jesús cuando su hermano Lázaro está enfermo es: el que amas está enfermo. Recuérdese que los judíos tenían que viajar desde todas partes del mundo 3 veces al año a Jerusalén
para disfrutar de las fiestas y recordar las cosas que Dios había hecho con el pueblo y la nación de Israel. Así que imagínate 2 millones de personas viajando a Jerusalén, tratando de acomodarse en los diferentes hoteles, con las diferentes amistades. Se sabe que Jesús pasaba ese tiempo en casa de estos hombres y de estas mujeres, Marta y María y Lázaro. La aldea entonces a la que Lucas menciona, pero que no quiere darnos el detalle, es Betania. Betania está simplemente a 2 millas, a lo sumo 3 millas de Jerusalén. ¿Te recuerdas que la Semana Santa o la Semana de Pasión, Jesús viajaba cada día desde Betania a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua? Lo asombroso es que Lucas no nos habla de Lázaro en la historia. Pero sabemos que Lázaro es parte de la familia. No sabemos dónde está. No sabemos por qué no está en la historia. De hecho, Lucas tampoco nos habla de los discípulos. Jesús no anda menos sin sus 12. Capítulos anteriores en Lucas había enviado a 70 a predicar. Así que es probable que a lo mejor ande con una mancha o con un grupo mucho más grande. Pero Lucas no nos habla de ellos. Lucas se concentra exclusivamente en 3 personajes: Marta, María y Jesús. Porque la enseñanza de esta historia, para los que leen el Evangelio y para la iglesia en general, está en estos 3 personajes. Así que Jesús ha sido recibido en la casa de Marta y de María para ser atendido como un huésped. Y el verso 39 nos dice: esta, Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Qué imagen preciosa de estar a los pies de Jesús. Pero para los que leen el Evangelio de Lucas consecutivamente, esto como que no tiene que llamarnos mucho la atención, porque ya Lucas ha mostrado antes en su Evangelio a personas a los pies de Jesús. En Lucas 7, 37 al 38 dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Lucas nos ha mostrado a una mujer pecadora, indigna, repudiada, a los pies de Jesús, rendida ante él. Capítulo 8, verso 35 de Lucas dice: y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, el endemoniado gadareno, Legión, como había dicho que era su nombre, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Una mujer pecadora, un hombre endemoniado, sentados a los pies de Jesús, rendidos en adoración ante él. En el capítulo 8, verso 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa. Por eso digo que para los que van leyendo el Evangelio de Lucas, llegar aquí y ver a María a los pies de Jesús es asombroso, pero no es inusual. Ya otros han tomado, ya otros se han rendido ante su majestad y ante su reverencia. Pero lo que sí es importante señalar aquí es que la actitud de María a los pies de Jesús y escuchando su palabra es la actitud que comúnmente tomaban los discípulos ante su maestro, a quien seguían. Ya fuera de forma literal o de forma figurada, el lenguaje de estar a los pies de un rabino era la actitud de un discípulo para aprender y para escuchar de su maestro. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, porque Pablo en Hechos capítulo 22, versículo 3, se está presentando a un grupo de judíos y les dice: yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Yo era su discípulo, yo estaba con él, yo lo escuchaba.
Así que cuando vemos a esta mujer a los pies de Jesús, no solo está rendida ante su grandeza, esta mujer ahora está como un discípulo sentada para aprender y escuchar de su maestro y su palabra. Y hermanos, esa es la actitud. Esa es la actitud que se necesita para hacer una buena tierra. En la parábola del sembrador, Jesús compara el corazón de los seres humanos con diferentes terrenos y uno de ellos es una buena tierra en donde la palabra de Dios produce fruto. Y Jesús dice en Mateo 13:23 que necesitamos escuchar y entender la palabra de Dios para que dé fruto en nuestras vidas. Si queremos ser una buena tierra en donde la palabra de Dios da fruto, necesitamos estar tranquilos ante su palabra, tranquilos ante sus pies, para escuchar y para entender. Y esto entonces es lo asombroso. Esta mujer que no le era permitido tomar ese lugar, porque lamentablemente la cultura de la época decía que las mujeres existían hasta el punto de solamente venir al mundo de los hombres para servirles. Este fue un dato que encontré interesante en uno de los comentarios. Dice, las mujeres, por eso es que en las sinagogas las mujeres eran separadas de los hombres para que no se juntaran. En las casas las mujeres eran separadas de los hombres para que no se juntaran. En el templo las mujeres eran separadas de los hombres para que no se juntaran. Esta comentarista del contexto histórico dice, las mujeres solo venían al mundo de los hombres para servirles y regresar. A menos que fueran viudas o a menos que fueran prostitutas. Y vemos a un Jesús dándole a una mujer el lugar de valor y la oportunidad de sentarse a sus pies para que escuche su palabra y sea discípulo. Déjeme hacer un paréntesis aquí. Porque el hecho de que bíblicamente promovamos los roles en el hogar, donde Dios ha diseñado roles para hombres y roles para mujeres, nunca nos va a permitir denigrar o desvalorar el gran valor que Dios le ha dado a nuestras hermanas. El que promovamos desde este púlpito que el liderazgo de la iglesia pastoral ha sido exclusivo para hombres por el Nuevo Testamento, no implica en ninguna manera que los dones, las virtudes, el llamado y los talentos de nuestras hermanas sean un impedimento para la bendición de toda la iglesia. Jesús le permite a esta mujer, que es un escándalo para su época, sentarse a sus pies y escuchar su palabra. Le da la dignidad que ella necesita como discípula del Señor Jesucristo. Y esa imagen entonces se vuelve preciosa y se vuelve asombrosa y se vuelve contracultural para nosotros. En el verso 40 la historia continúa. Y ahora leemos en el verso 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no tienes cuidado de mí, hermana? Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. En este versículo, María está atareada, distraída, con muchas cosas con las que quiere servir a Jesús y termina explotando en quejas y reclamos contra él. Qué pregunta la de Marta a Jesús, ¿verdad? ¿Sabe? Otras versiones tienen un tono un poco más fuerte y traducen, no te importa. Alguien decía, hay una contradicción aquí, porque ¿cómo lo llamas Señor y le hablas así? ¿Verdad? Es como que si ese es el Señor, si Él es la autoridad, ¿no deberías tener un tono diferente para acercarte a Él? Sí, pero si prestamos atención a lo que está pasando en la vida de Marta, y si prestamos atención a las palabras que Lucas está usando para ayudarnos a entender la condición de Marta, no justifica, pero nos ayuda a mirar por qué actúa de esta manera. Mira lo que dice el verso 40, que Marta está preocupada por muchas cosas.
La palabra en el idioma original también comunica la idea de atareada o distraída en muchos quehaceres. En el verso 41, en la reprensión amorosa del Señor, dice que ella está afanada y turbada con muchas cosas. Y estas dos palabras también comunican en el idioma original la idea de inquieta y molesta. Mientras Marta buscaba hacer más y más cosas para agradar y para servir a Jesús, se iba impacientando al darse cuenta que su hermana no le ayudaba. Y esa impaciencia pronto comenzó a sentirse como una molestia que terminó convirtiéndose en amargura y explotó en queja y reclamos contra Jesús. Porque aunque Marta no está reclamándole directamente a Jesús, le está diciendo a Jesús, como que a ti no te importa mucho. Amados hermanos, no pierda de vista que lo que Marta está haciendo es para servir a Jesús. Y que lo que Marta está haciendo es culturalmente correcto para el momento en el que vive. De hecho, la palabra servir ahí en el versículo 40 es la palabra de donde viene la raíz diácono. Es un servicio real, es un servicio genuino, es un servicio que agrada a Dios, pero que se ha convertido en una molestia, que se ha convertido en una amargura, que se ha convertido en una queja, que se ha convertido en un yugo. Y ahora entonces en el verso 41 y 42 escuchamos las sabias y amorosas palabras de Jesús que concluyen esta historia y que revelan el mensaje principal de esta historia. Miren las palabras de Jesús, hermanos. Escuchen a nuestro Maestro, a nuestro Dios. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la buena porción, la buena herencia, la cual no le será quitada. ¿Observó el contraste en las palabras de Jesús? Marta, Marta, estás así porque estás ocupada en muchas quehaceres, muchas cosas te atormentan, pero solo una es necesaria. ¿Observaste el contraste más arriba que Lucas hizo en el versículo 39 y 40? Esta tenía una hermana, hablando de Marta, que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Es un contraste entre el deseo de servir al Señor y el estar con el Señor. Es un contraste entre muchas cosas para atender y una sola cosa para prestarle prioridad. Toda la enseñanza de esta historia, mi amado hermano, es acerca del contraste. Es acerca del contraste entre las acciones y las actitudes de estas hermanas. Jesús concluye, verso 41, elogiando a María, quien escogió la mejor parte, la mejor porción. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el mensaje de esta enseñanza, de esta historia? ¿Cuál es la enseñanza principal de esta historia? Y si tú estás saliendo de aquí pensando, bueno, que debo dejar de ocuparme en muchas cosas para servir al Señor y pasarme el día entero leyendo la Biblia, tú no has captado la historia. Si eso es lo que tú piensas que enseña esta historia, que deberías pasar toda tu vida leyendo la Biblia y no salir a trabajar y no ocuparte en más cosas, tú no estás entendiendo la historia. Pero créeme que hay gente que lo ha interpretado así. En la historia de la iglesia hubo una época que se conoce como la época monástica o medieval, en donde las personas de la época, los cristianos de ese momento, vieron esta historia y dijeron, ¿sabes qué? Dios nos está llamando a una vida monástica y a una vida contemplativa. ¿Qué significa eso? Abandonar todos los quehaceres de este mundo y vivir apartados solos para Dios. Y hubieron gente que vivió así, en monasterios, orando y leyendo la Biblia
todo el día, por muchos años, porque creían que eso era lo que esta historia decía. No debemos estar abrumados, ocupados por los quehaceres del día a día. Debemos pasar tiempo solamente en la palabra de Dios. Debemos apartarnos de este mundo para vivir exclusivos para Dios sin ser contaminados por el pecado. Qué bueno que no vivimos en esa época, porque entonces eso no es el mensaje de esta historia. ¿Cuál es el mensaje de esta historia? Antes de llegar al mensaje de la historia, déjeme resumir lo más importante de la historia en estas frases. Jesús corrige amorosamente a Marta. Eso es parte de la historia importante. Quien está afanada con muchas cosas con las que busca servirle. Pero elogia a María, quien ha hecho de su prioridad sentarse a sus pies y oír su palabra. Ese es el mensaje, mi amado hermano. El mensaje es que nuestra prioridad para servir a Jesús y para amar a Dios debe estar en escuchar su voz por medio de su palabra. La enseñanza aquí no es acerca de dejar de hacer cosas para servir a Jesús. La enseñanza aquí es que los que sirven a Jesús ponen como prioridad estar a sus pies y en su palabra, porque así les sirven con amor. Los discípulos que quieren amar y servir al Señor con todo su corazón deben hacer de encontrarse con Jesús regularmente en su palabra su prioridad. Voy a repetir eso. Los discípulos que quieren amar y servir al Señor de todo corazón deben hacer de encontrarse con Jesús regularmente en su palabra su prioridad. Porque si no, todo lo que hagan para Él estará cargado de quejas, estará cargado de molestia, estará cargado de sinsabor. Y hermanos, ok, pastor, nuestro llamado es a priorizar como Marta, sentarnos a los pies de Jesús y escuchar su palabra, pero Jesús está en los cielos. ¿Cómo hoy nos sentamos a sus pies? ¿Cómo hoy escuchamos su palabra? A través de la lectura y la meditación de este libro. Hoy nos sentamos a los pies de Jesús y escuchamos como discípulos que aman a su maestro sus palabras cuando separamos tiempo para sentarnos a escuchar lo que este libro y Dios por medio de él nos dicen. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios hoy habla por medio de su Hijo Jesucristo. Sí. En el Antiguo Testamento con nubes, en el Antiguo Testamento con profetas, en el Antiguo Testamento con visiones, en el Antiguo Testamento con sueños. Hoy, en los postreros días, por medio de su Hijo. Y las palabras de su Hijo en este libro. Y cuando queremos escuchar su voz, y cuando queremos sentarnos a los pies de Jesús, y cuando queremos cultivar un amor por Él para servirle con gratitud, vamos a su palabra y priorizamos estar en su palabra para poder servir con amor. 2 Corintios 3:18, mira lo que dice, mi amado hermano. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, ese espejo es la Biblia, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. No solo escuchamos a la voz de Jesús en su palabra, contemplamos la gloria de Jesús por medio de la lectura cuidadosa de su palabra y somos transformados a la imagen de Jesús por el poder del Espíritu Santo que usa su palabra. Por eso necesitamos la Biblia, para escuchar a Dios. Por eso necesitamos la Biblia, para ser transformados a la imagen de Dios. Hermanos, si nuestro deseo es el de crecer en un amor por Dios diariamente, tú necesitas esto. Tú necesitas leer esto.
A mí me encanta porque cuando personas me hablan de que Dios les habla, que tienen sueños, que tienen visiones, yo les hago una pregunta: ¿cuánto lees tu Biblia? Ah, no, yo no sé ni lo que dice ahí. En serio. Dios usa medios extraordinarios para hablarle a personas que descuidan el medio cotidiano. ¿O Dios usa medios extraordinarios para añadir y bendecir a los que son fieles en usar el medio cotidiano? Amado hermano, si nuestro deseo es decir como David: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, entonces necesitamos la Biblia. Porque esa mirada de la gloria de Dios y de la hermosura de Dios es por medio de su palabra revelada en la Biblia. Lo que este pasaje, lo que esta historia nos enseña entonces, es que los que quieren servir y amar a Dios de todo corazón priorizan la palabra de Dios. Priorizan el estar con Dios. Priorizan el cultivar su amor por Dios a través de su palabra, para después servir a Dios sin quejas, sin molestia, sin fatiga, sin cansancio, sin ira, sin dolor. Pero hay algo más que aprendemos del mensaje de esta historia a la luz del contexto en donde Lucas la ubicó. Los estudiosos entienden que Lucas trajo esta historia que ocurre cronológicamente mucho después, intencionalmente en este punto. Que esta historia, si seguimos cronológicamente la vida de Jesús y las enseñanzas de Jesús y este último viaje para ir a Jerusalén a morir, esta historia no va aquí. Por ende, Lucas la trajo aquí por alguna razón. ¿Cuál? Bueno, quería ponerla aquí para contrastar con lo que ha estado enseñando anteriormente. ¿Cuál es el contexto o la historia que se cuenta antes de esta? ¿Qué dice el título de su Biblia? El buen samaritano. ¿Cierto? Lucas 10 del 25 al 27, al 37, la historia del buen samaritano, en donde un escriba le pregunta al Señor: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: ¿sabes qué? Obedece a los mandamientos. Perdón, me estoy equivocado. Me confundí. Decimos en mi país, se me chispoteó. Déjame regresar. Bien, exacto, ese es el joven rico. Gracias, Carlos. Viene un escriba y le pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Bueno, sí, le pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él le dice: obedece los mandamientos. Y él le pregunta: obedece los mandamientos, ama al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces él, haciéndose el escabullizo, le dice: ¿quién es mi prójimo? Y era una pregunta honesta, porque los rabinos discutían sobre a quién se podía considerar un prójimo en la nación de Israel. Y la razón por la que discutían sobre ese concepto es porque en el Antiguo Testamento hay muchas responsabilidades del pueblo de Dios para aquellos que son su prójimo. Así que los rabinos trataban de decir: bueno, ¿con quién sí y con quién no? ¿Con quién tengo responsabilidad y con quién no tengo responsabilidad? Y ante la pregunta de quién es mi prójimo, Jesús trae una historia que derrumba las ideas de este escriba, que derrumba las opiniones de estos maestros. Porque Jesús toma una historia en donde, aunque no identifica quién, lo más probable es que sea un judío que cae en manos de ladrones y salteadores. Y cuando cae en manos de ladrones y salteadores en una región que era bien peligrosa de la salida de Jerusalén a Jericó, de repente entonces Jesús hace que pase, y es una historia ficticia, pero los elementos están ahí para generar ese tipo de asombro e indignación. Y escuche bien, Jesús hace que pase primero ¿quién? Un sacerdote. Porque cuando no estaban de servicio en el templo, iban a estas ciudades cercanas porque ahí tenían sus viviendas. ¿Y qué es lo que dice el texto que hizo el sacerdote? Literalmente en el idioma dice: se puso a un lado y siguió de largo. Era como si voy por aquí: oye, esto me estorba, yo mejor me echo por el lado y me voy. Un sacerdote. Y Jesús dice: ok, está bien. Hay sacerdotes malos como pastores malos. Vamos a hacer un levita entonces, un adorador, alguien que sirve, que está dedicado a servir, así que tiene un corazón de servicio. ¿Y qué dice Jesús? Que hizo el levita lo mismo. Iba por aquí, se puso a un lado y siguió de largo. Y Jesús ahora trae lo que nadie esperaría en la historia: un samaritano, un odioso samaritano. Pastor, esa palabra, sí, así es como veían los judíos a los samaritanos, al punto que ni querían pasar por su territorio. Para ellos eran odiosos. Y este samaritano
es el que muestra la compasión de Dios en sus acciones de amor para este judío herido. Lo toma, lo venda, lo lleva al mesón más cercano, le paga la estadía y le permite que lo cuiden hasta que él regrese y él va a pagar lo que falta. Cuando Jesús termina diciéndole a este escriba entrenado y dedicado a conocer la ley, ¿quién actuó como un prójimo acá? Este hombre escuche bien, porque esto es un detalle del texto que podríamos perder. Este hombre ni siquiera usó la palabra samaritano para responder. ¿Cómo respondió al final del versículo? El que hizo de él o el que tuvo de él misericordia. ¿Por qué no dijo samaritano? Porque no podía ver al héroe de la historia como un samaritano. Y Jesús le dice entonces, ve y haz tú lo mismo. Vence tus prejuicios, vence tus rencores y muestra tu amor y tu servicio a otros como Dios nos ama. Sí, pero para nosotros, para ti y para mí, escuchar esas palabras de Jesús, ve y haz tú lo mismo, actúa como un buen samaritano, amando aún a tu prójimo y a tus enemigos. Estas pueden ser palabras un poco duras, condenatorias, difíciles, porque nosotros, aunque nuestro corazón es bueno para cultivar la amargura y el rencor, no sabe amar a nuestro prójimo como lo hizo este buen samaritano. Nuestro corazón no está listo para amar y no ha sido orquestado para amar producto del pecado como amó este buen samaritano. Así que las palabras de Jesús, ve y hazte lo mismo, más que un estímulo, se vuelve una condenación. Porque yo te pregunto, ¿tú amaste esta semana a alguien como este buen samaritano? Esposo, ¿tú amaste a tu esposa como un buen samaritano esta semana? ¿Tú le serviste con amor? ¿O tú esperaste que fuera tu esclava para que te sirviera a ti? Padres, ¿ustedes sirvieron con amor a sus hijos esta semana como buenos samaritanos? No, no es nuestra naturaleza amar así. Y entonces, pastor, el peligro de la historia del buen samaritano es que tú salgas pensando, yo puedo ser un buen samaritano, cuando no puedes. Entonces, ¿de qué se trata? Y que salgas pensando, mientras más buenas acciones haga, mejor seré recibido en el cielo. Y escúchame bien, aún tus buenas acciones empañadas de malicia son trapos de inmundicia. Entonces, ¿cuál es la esperanza, pastor? Que la palabra de Dios, pasando tiempo en ella y siendo transformados a la imagen de Jesús, cambia mi malvado, mi duro y mi pecador corazón. Y entonces, ya no solo puedo amar a Dios con todo mi corazón y servirle con todo mi corazón. Ahora la palabra de Dios me capacita por el poder de su Espíritu para amar a otros como Dios los ama de todo corazón. El punto de la historia entonces no es sale a amar con tus propias fuerzas, es prioriza pasar, encontrarte con Jesús en su palabra para que puedas amar al Señor con todo tu corazón. Prioriza encontrarte con Jesús en su palabra para que puedas amar a otros con todo tu corazón. Hermanos, este es el mensaje que esta historia deja para nosotros. Este es el mensaje que el contexto en donde está esta historia deja para nosotros. Que los discípulos que quieren amar y servir al Señor y a otros de todo corazón deben hacer de encontrarse con Jesús regularmente en su palabra su prioridad. O en otra forma de decirlo, necesitamos la Biblia. Necesitamos la Biblia. Para que en el espejo de la Biblia el Señor nos confronte y para que en el poder de su Espíritu nos transforme. Spurgeon decía que la Biblia, los mandamientos de Dios son como un espejo. Ellos dicen dónde está lo sucio, pero no lo limpian. Pero la palabra, el poder de Dios, la sangre de Cristo es como esa pluma, es como ese grifo, es como esa llave que trae agua purificadora para que podamos limpiar lo que nos dijo que estaba mal. Necesitamos la Biblia para poder encontrarnos con Jesús, para poder mirar la gloria de Jesús y para poder ser transformados a la imagen de Jesús. La vida cristiana se trata de eso, mi amado hermano. Se trata de amar.
Y nadie puede amar si Dios no lo ayuda por medio de su Espíritu y por medio de su palabra. Mi exhortación para ti en esta mañana, mi exhortación para ti en este día. Si tú estás aquí y sientes que servir a Dios se ha vuelto un yugo, si tú estás aquí y sientes esa molestia, esa rabia, ese dolor en el que Marta se encontró, yo te animo a que examines en un primer lugar. Pregúntate cómo está tu tiempo a solas con el Señor. Pregúntate cómo está tu tiempo para pasar con Dios en su palabra, sin molestias, sin interrupciones, regularmente. Si encuentras que has descuidado eso, ahí está el problema. El problema no está en el hermanito que te quedó mal, el problema no está en el pastor que no te reconoció, el problema no está en el líder que te habló feo, el problema está en que tu corazón no está pasando tiempo con Dios y por ende se está cargando y molestando ante tanto de lo que lo abruma. Si tú estás aquí y sientes que tu corazón está vacío, si sientes que tu corazón está agrietado, si sientes que tu corazón está seco y se te está haciendo difícil amar a tus hermanos, a tus familiares, a personas cercanas en tu vida o aún a los que te han lastimado, yo te animo a pensar y a evaluar o a examinar en una sola dirección tu tiempo a solas con Dios. Porque una vez que tenemos ese tiempo a solas con Dios y somos bendecidos con la gracia y el poder del Espíritu Santo, oh mi amado hermano, nuestros corazones en el poder de Dios hacen cosas increíbles. Aman a los que son difíciles de amar, soportan a los que son difíciles de soportar, perdonan a los que no se merecen perdón. Cuando pasamos tiempo con Dios en su palabra, cuando somos transformados escuchando la voz de Jesús en su palabra y cuando su Espíritu la usa para formar en nosotros a Cristo por medio de su palabra. Este libro, hermanos, este libro y nada más es lo que necesitamos para amar a Dios y para amar a otros con todo el corazón.